noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy miércoles nos acompaña la presidenta de Asaja Almería, Dori Blanque. Dori, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Bien hallada. Un placer tenerte con nosotros. Conocíamos en la jornada de ayer el balance de campaña que ha hecho Coexpal, pero yo quería preguntarte desde Asaja, ¿cómo ha sido esta campaña? ¿Cómo ha sido finalmente? ¿Qué se puede decir? Y ahora cotejaremos con lo que dice Coexpal. Bueno, pues si tenemos que hacer una valoración a grosso modo, sin tener en cuenta, porque es verdad que, como se suele decir, ¿no?, la alegría va por barrio. Habrá agricultores que digan, pues a mí me ha ido fatal, y habrá agricultores que digan, pues a mí me ha ido... Se hace difícil, ¿no?, hacer un balance, decir, claro, porque es lo que tú bien dices, a algunos habrá ido muy bien, a otros no tan bien y a otros mal, ¿no? Dependiendo del producto que hayas tenido, dependiendo del momento, dependiendo de cómo te hayas pillado, en fin. Ahora, si nos atenemos a los grandes números y a lo que realmente hay, por eso digo que a grosso modo, o sea, lo que realmente ha sido la campaña, mirando pizarra no podemos negar la evidencia. Quiero decir, vemos en pizarra unos precios mucho más competitivos que en campañas anteriores. Hay productos que se han comportado de una manera mucho más estable que en años anteriores. Y, hombre, hay que decir que se aumenta también, porque están los números ahí, el valor de la producción, manteniendo las mismas hectáreas, porque prácticamente las hectáreas de producción, las 33.000 hectáreas, permanecen estables, no hay ampliación, porque además tampoco hay recursos, sobre todo el tema del agua, que nos permita poder ampliarlo, ¿no? Ojalá que tuviésemos y se pudiese ampliar, pero sí que es verdad que con las mismas hectáreas que tenemos, con los mismos recursos que tienen los agricultores, pues se ha hecho creo que un trabajo bastante bueno en ese sentido, ¿no? El poder mantener esos kilos, el poder mantener ese volumen de producción y sobre todo pues el que arroje unas cifras positivas con respecto, además, mucho más altas que lo que ha sido la campaña anteriores, ¿no? Entonces, por eso digo que, a grosso modo, y con las cifras puestas encima de la mesa, evidentemente hemos subido. Ha sido mejor que la campaña anterior. Otra cuestión es, pues ya, particularidades de productos muy específicos. Por ejemplo, en el tema ya en primavera, en el tema de la sandía, pues se esperaba problemas con la sandía. Es verdad que ha habido menos problemas de los que se esperaban finalmente, y esto yo no me cansaré de decirlo, esto es gracias al buen hacer de los agricultores, a saber qué tienen en las manos, a saber cultivar y cada vez pues superarse la experiencia que tienen y lo profesionales que son los agricultores en esta provincia, ¿no? Entonces, pues bueno, ha salido unos números mucho mejor de lo esperado, sobre todo en sandía, pero también hay que entender una cuestión, y es que nosotros cuando hacemos un balance lo hacemos en comparación con la campaña anterior. Entonces, claro, hay mucho producto que la campaña anterior, como por ejemplo la sandía, que es un buen ejemplo de eso, fue desastroso. Entonces, claro, lo comparamos con campañas anteriores, donde, por ejemplo, la sandía tuvo una campaña muy mala, pues evidentemente este año las cifras que arrojan son muy positivas, ¿no? Entonces, claro, hay que ver también esas cifras, esas grandes cifras, hay que verlas también pues con lupa, ¿no? En el sentido de que hay que analizar también, pues, por ejemplo, por qué el melón o la sandía han subido o arrojan una cifra muy superiores a la campaña anterior, porque la campaña anterior fue bastante, sobre todo en sandía, bastante mala, ¿no? Entonces, claro, hay que analizarlo un poquito teniendo en cuenta esto. A grosso modo, viendo pizarra y viendo precios, hemos subido, hemos tenido campaña mejor que la campaña anterior, ¿vale? Y luego, pues ahora analizamos el resto de derivadas. Ahora estamos el resto de derivadas. Y el resto de derivadas, pues lo que nos dice es que efectivamente ha habido mejores precios, el valor de la producción ha subido con respecto a la campaña anterior, pero también ha subido los costes. Eso es lo que iba a decir yo, digo, pero algo hay en esa ecuación que no funciona. Entonces, que son los costes de producción. Los agricultores han ganado mucho dinero. Pues, ¿se ha facturado más? Sí. ¿Se ha ganado más? No siempre. No siempre. O sea, es importante. ¿Se ha facturado más? Efectivamente. O sea, el precio ha sido tal, claro, y además es que tiene que serlo, porque es que si no, pues no llegamos a los costes, ¿no? Los costes de producción han subido con respecto a la campaña anterior. De hecho, siguen esa deriva de subida. Recordemos que desde antes de empezar con el COVID, allá por el año 19, ya veníamos con una subida bastante acusada en los costes de producción, y evidentemente hay costes de producción que se han mantenido, pero ninguno ha bajado. Cuando hoy suben los costes de producción, nunca baja. O se mantienen en la subida que hay o tienden al alza, siguen subiendo, ¿no? Entonces, pues hay una subida de los costes de producción, y luego también hay que tener en cuenta, pues, una problemática, además, que los agricultores nos lo trasladan, ¿no? Y es el tema de las plagas, ¿no? Y las enfermedades. Ahí tenemos un problema bastante grande en el sentido de que cada vez tienen que luchar con nuevas, cada vez hay más y cada vez la problemática es peor, porque te van reduciendo
el producto con el que puede luchar contra tratarlo esa plaga. contra él, claro. Todos nos vamos y se intenta hacer, y de hecho está demostrado que el agricultor hace una gran labor, sobre todo con el tema de la lucha integrada, pero claro, aparecen plagas nuevas y la lucha integrada no puede llegar porque hay que un periodo de adaptación, un periodo, los técnicos tienen que saber el manejo, y el agricultor también, ¿no? Necesitamos productos compatibles con la lucha integrada que realmente puedan ayudar al agricultor a combatir esas plagas, ¿no? Entonces, claro, son dos hándicaps muy importantes. Por un lado, los costes de producción, que están ahí, que siguen subiendo y que al final pues, los precios tienen que subir para que el agricultor pueda tener una rentabilidad para poder seguir produciendo. Y por otra parte, pues están las plagas que cada vez son más y cada vez tenemos menos productos para poder combatirlas, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando con lo que tenemos, porque no podemos hacerlo de otra manera, y sobre todo reivindicar esa necesidad de productos. O sea, no vamos a... Evidentemente, la lucha integrada creo que ha hecho una labor importantísima en esta provincia, en nuestra horticultura. Hay que seguir con la lucha integrada, pero no nos podemos olvidar que no siempre solo la lucha integrada funciona, que hay que ayudar al agricultor con nuevos productos. Y luego también pensar que, y de hecho nosotros también ya se ha reclamado a nivel de Bruselas, el que haya una armonización de productos fitosanitarios. Ya no estoy hablando de que hay terceros países que utilizan un producto que aquí en Europa no está permitido y que los agricultores no lo pueden utilizar, sino que en muchos casos hay productores franceses o productores italianos que pueden utilizar productos que en España no se pueden utilizar. O sea, que no solamente es que tenemos competencia con los países extracomunitarios, sino dentro de la propia Unión Europea también. Hay países que lo autorizan y hay países que no. Entonces, claro, ahí se cae un poquito el argumento este que nos dice, es por salud. Sí, perdona. Salud en Francia no y en Italia, pero claro, en España sí. O sea, me puedes poner la excusa que quieras, pero esto se necesita una armonización de productos, se necesita una armonización de registro y que realmente todos los agricultores que están dentro del mismo espacio, pues que lo puedan utilizar, ¿no? Y que si aquí se puede utilizar un herbicida, por ejemplo, ¿no? Pues que se puede utilizar en Francia, se puede utilizar en Italia, se puede utilizar en Países Bajos. Y si lo están utilizando en Francia y en Italia, que también se puede utilizar aquí, ¿no? Entonces, una armonización de lo que es el registro y los productos fitosanitarios que se puedan utilizar, que eso también es muy necesario. A esas pegas que se pone, la subida del consumo, los costes de producción, más el tema de los productos fitosanitarios, la competencia de países terceros, por ejemplo, Coespal lo asegura, pone en riesgo la recuperación del sector. ¿Es algo nuevo? A ver, hay varias cuestiones, ¿no?, con respecto a eso. La competencia de terceros países, es verdad que tenemos que tener en cuenta que cada vez es más feroz, porque cada vez es más feroz, pero también es cierto que no es solamente que se introduzca producto, sino la competencia viene dada porque la legislación europea no nos permite hacer cosas que sí que permiten hacer fuera. Y esa legislación tiene que cambiar. O sea que no tenemos que echarle la culpa al país de origen, sino nosotros mismos somos los que tenemos que hacer la tarea. Y cuando digo somos me refiero a Bruselas en ese sentido, ¿no? Exigir lo mismo, que es lo que nosotros estamos pidiendo y estamos reivindicando desde Saja, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que exigir exactamente igual que se está exigiendo aquí. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, cuando nosotros vemos las cifras de importación de terceros países, estamos viendo que Almería es una de las provincias que más importa de terceros países. Entonces, muchas veces puede dar la sensación de que nos estamos haciendo nosotros mismos trampa al solitario. Entonces, si yo mismo estoy diciendo, y hablo como productor, que me tienen que permitir tener la misma regla de juego del producto que viene de fuera, que es lo lógico, lo razonable, y las famosas cláusulas espejo que estamos pidiendo, estamos reivindicando, creo que estoy en mi derecho como productor de exigir eso. Pero ojo, cada uno tenemos que hacer nuestra tarea. La producción tiene que hacer la suya y el comercio tiene que hacer la suya. Y cuando hablamos del comercio tiene que hacer la suya, estamos viendo que evidentemente sube. Alguien tiene que traerlo. Alguien tiene que traerlo. Y Almería es una de las provincias que más está importando, por ejemplo, en el caso de Marruecos, tomate de Marruecos. Y luego también hay que entonar el mea culpa en el sentido de que yo creo que en Almería tenemos un serio problema. Es que en Almería no hemos vendido nunca. En Almería nos compran. Y yo creo que esto ya tenemos que empezar a cambiar del chip. Porque si yo no vendo, sino que alguien me compra, siempre voy a estar supeditado a lo que me estén diciendo. A lo que me esté diciendo el cliente. Sin embargo, si yo soy capaz, esa tan que siempre creo que
entra en el error de confundir términos. Concentración de la oferta, concentración de tal. A ver, demanda. No se está pidiendo al productor que tenga... No es el productor el que tiene que hacer eso. Son los centros de comercialización quienes tienen que hacer el trabajo que posiblemente esté llevando a esa supremacía de poder que tiene el cliente sobre la venta de producto que se hace en Almería. Y creo que hay que decirlo, ¿no? Creo que tenemos que empezar a vender ese producto. Entonces, claro que tenemos competencia, pero es que puerta al campo no le podemos pedir, no le podemos poner. La legislación está como está y tenemos que seguir reivindicando esa legislación, por supuesto, claro que sí. Además, está demostrado. Cuando entra producto de fuera, pero no solamente tomate, porque muchas veces nos fijamos solo en el tomate, ¿no? Está visto y comprobado que cuando hay más importación de productos terceros, de países terceros, se inunda el mercado y nuestro producto baja. Pero esto es ley de oferta y demanda. Cuidado, si no lo compramos nosotros, lo van a comprar los franceses, lo van a comprar los italianos, lo van a comprar los que entiendan, los que quieran. De hecho, uno de los clientes nuestros, como fue Reino Unido, muy exigente con nosotros, pues cuando se produce el Brexit, sale de la Unión Europea, se va a comprar a un país como Marruecos, que ya nos ha superado en venta en Reino Unido, lo paga, pero resulta que las exigencias, bueno, pues serán las que tengan Marruecos. Ahora sí que le compran productos a Marruecos, no ha superado en ese mercado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un poco el propósito de enmienda en ese sentido. ¿Y por qué no se ha hecho antes? ¿Dónde está el hándicap? ¿Dónde está el problema que dice, bueno, pues ¿por qué no lo vendemos nosotros y no tenemos que estar pasando por otros caminos? Bueno, eso posiblemente al productor y al agricultor no habría que preguntarle. Siguiente eslabón de la cadena, ¿no? Yo creo que... Sí, pero a la hora de reivindicar, decir, oye, claro, es obvio que... Evidentemente tengo que pedir y tengo que reivindicar que la competencia sea lo más leal posible como productor. Las mismas reglas del juego para todos. La misma regla del juego para todos. Eso tenemos que seguir pidiéndole, evidentemente, ¿vale? Por una parte. Pero por otra parte también hay que entender una cuestión, y es que todo lo que se le ha pedido al agricultor, todo... Desde una agricultura integrada, una producción integrada, una agricultura limpia, una producción ecológica, el tomate, el pimiento, el pepino, del color, de la manera y de la forma que el mercado me lo está pidiendo. Todo lo que se le ha pedido al agricultor, el agricultor se lo ha dado al mercado. Ahora bien, si tú me estás pidiendo a mí, tú quieres que yo te venda un lápiz y me lo estás pidiendo del color rosa y yo te lo doy de color rosa, tú tienes que estar dispuesto a pagar ese lápiz. Totalmente. Si no estás dispuesto a pagar ese lápiz, tenemos un problema. Entonces, tú me lo vas a comprar, pero tú me vas a imponer el precio. Tengo que aprender a venderte ese lápiz. Creo que, en ese sentido, todavía tenemos un déficit muy importante en esta provincia y creo que hace falta cambiar la regla de juego y ser capaces de vender el producto que ahora mismo nos están comprando, pero que nos están comprando desde los años 60. No ha cambiado absolutamente para nada el sistema. Posiblemente no sea fácil. Pero que cada parte de la cadena tiene que hacer el trabajo que le toca, ¿no? ¿Pero porque no nos hemos espabilado en ese sentido o porque hemos ido siempre a lo que nos han dicho? Yo creo que vamos un poquito rebufo de lo que el mercado dice. Y yo creo que no hemos sido capaces de realmente tener un sector comercio potente como Almería se merece. Porque, como digo, la producción, lo que quiera, lo que necesite y más todavía, ¿no? Pero claro, yo necesito un precio, yo necesito un poder seguir trabajando y el poder seguir produciendo. Y para eso, si lo quieres amarillo, yo te lo doy amarillo, pero tienes que pagarme el amarillo. No puede ser que tú me lo pidas amarillo y me lo estés pagando como un negro o un rosa. Sí, con el lápiz, el símil del lápiz. ¿Vale? El símil del lápiz. Entonces, no puede ser. Me estás pidiendo, te estoy dando. Que necesito precio. Si no hay precio, tenemos un problema y es que no puedo seguir produciendo. Entonces, claro, aquí algo está fallando. Y luego, si vemos los datos de importación, resulta que los datos de importación, los mayores importadores, o los que, no es que seamos los mayores importadores, sino las cifras de importación que más suben es precisamente la provincia de Almería. Claro. A Dios rogando y con el mazo dando no podemos seguir. O sea, esto algo está fallando. Es verdad y es cierto que el comercio está ahí, que la ley de la oferta y la demanda está ahí, claro. Pero también es cierto que no podemos seguir echándole la culpa a si llueve o no llueve, ¿no? Claro. Porque si no, no podemos si continuar. Esperamos que llueva o no llueva, nada, porque desde el gobierno todo lo que prometía que iba a hacer, que agua desalada, que trasvase, nada. El déficit hídrico de la provincia de Almería, 200 hectómetros cúbicos. Mal asunto.
hay que pensar una cuestión, y es que todas las iniciativas que se han presentado en la provincia de Almería, con todos los problemas que se han tenido en todo lo que llevamos de historia de nuestra agricultura, se ha empezado solucionando con iniciativas privadas. Totalmente. Absolutamente todo. Entonces... todo, absolutamente todo con iniciativa privada. Y aquí también. Con afortunadamente somos una tierra de emprendedores que no tienen miedo casi a nada y que somos bastante atrevidos, ¿no? Sí, pero claro, la iniciativa privada a veces no siempre puede llegar, porque precisamente por eso, porque necesitamos una rentabilidad en el producto, que si no, no se puede seguir, ¿no? Entonces se necesita esa rentabilidad y se necesita sobre todo vender el producto que estamos produciendo. Efectivamente. Y a todo esto que estamos hablando, pues nos encontramos con más problemas. Nueva formación del marco financiero plurianual presentado por la Comisión Europea, la PAC, la nueva PAC periodo 28-34, donde se podían restar casi 2.000 millones de euros a los agricultores y ganaderos de Andalucía, la provincia de Almería, que está inmerso. Ante esa nueva PAC, ¿qué decís? Bueno, nosotros es que nos gustaría equivocarnos, quiero decir, me encantaría equivocarme. Sí, porque veníamos advirtiéndolo, o sea, ya se veía, ¿no? Se veía venir el hecho de que iba a haber un recorte en la PAC, el hecho de que la fiesta de Europa, entre comillas lo de la fiesta, pues la verdad es que no tiene, pero los conflictos bélicos que se están viviendo en Europa los vamos a pagar entre todos. El sector agroalimentario lo va a pagar y ya se está viendo, veníamos advirtiendo de que estábamos viendo ese recorte que se iba a producir. Y efectivamente, bueno, nosotros estábamos el día 16 de julio en Bruselas. Se hizo una manifestación precisamente por esto, reivindicando esa necesidad de mantener ese marco financiero. Todo apunta a que va a haber una reducción bastante considerable y, de hecho, para nuestra provincia pues superan los 28 millones de euros anuales, que se dice pronto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces, sobre todo como en nuestra provincia, el mayor volumen de agricultura lo tiene la horticultura, pues nos da la sensación de que la PAC, y yo no me hartaré de repetirlo, son solo y exclusivamente ayudas directas a agricultura deficitaria. Pero es que esto no es así. Quiero decir, de los 139 millones que recibe aproximadamente, que recibe la provincia de Almería, casi el 50% son ayudas a organizaciones de productores de fruta y hortalizas. Hablamos de 70 millones. Claro, ¿qué pasa? Pues que son ayuda a inversiones. Tampoco estamos hablando de ayudas directas, sino que estamos hablando de ayuda a la inversión. Entre esa ayuda de la OPF, a través de la OPCH y esa renovación que también viene de fondos de la PAC, incorporación de jóvenes, modernización de estructuras, plan renove de maquinaria, todas esas ayudas que vienen y que la Junta de Andalucía es la que se encarga de repartir ese dinero, todas esas ayudas vienen de la PAC. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente se va a ver recortada la agricultura extensiva del norte de la provincia y la ganadería, y mucho, pero también se van a ver recortadas esa ayuda de modernización, de incorporación de jóvenes y tal, que también le está viniendo a nuestro sector y que necesita seguir recibiéndola, porque hay que modernizar estructuras, hay que modernizar invernaderos, porque requiere una agricultura que va innovándose y se va evolucionando. Y tenemos que ser competitivos. Claro. Y tenemos que ya pues tener evidentemente unas instalaciones mucho más modernas que nos permitan tener, por lo que comentábamos al principio, ¿no? Tener un volumen de kilos con lo que tenemos, porque no estamos ampliando en hectáreas, pero sí que hay que ser más rentable, ¿no? En ese sentido, pues hay que invertir. Y viene muy bien esa ayuda a la inversión, o esa ayuda de modernización, o esa incorporación de jóvenes, que también necesitamos ese relevo generacional, ¿no? Entonces, no solamente se lo está jugando el almendro, el olivar, el secano y la ganadería, sino que también estamos jugando absolutamente todo. Entonces, hay que reclamar a nuestros europarlamentarios que realmente se haga un trabajo de defensa de la agricultura. No solamente decirlo, porque estamos escuchando en los últimos que todo el mundo se está volcando, no hay que decirlo, hay que votarlo también. A la hora de una votación, hay que votarlo allí, claro, porque al final podemos defenderlo y podemos decirlo en una nota de prensa, pero cuando voto tengo que votar. Y tengo que votar en consecuencia a lo que me están diciendo mis agricultores. Porque si voto en contra de lo que me están diciendo, por mucho que yo diga y por mucho que nuestros representantes lo digan, pues evidentemente no va a servir de nada, ¿no? Entonces, claro, hay que defenderlo, pero defenderlo en las votaciones. ¿Qué pasa? Pues que nosotros vamos a perder mucho, sobre todo
en esa ayuda, porque lo que se pretende es unificar los dos pilares de la PAC y ese recorte del presupuesto va a ir tanto a un pilar como a otro. Claro. Ya va a ir tanto ayudas directas para la extensiva como ayuda a la modernización y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consecuentes y hay que defenderlo y pedir que realmente se mantenga como mínimo el presupuesto que había. Pero es que no es solamente que no se mantenga o que no se amplíe, porque hay que pensar que como mínimo deberíamos de pedir esa ampliación del IPC, ¿no? Claro, la ampliación anual, la subida anual que tenemos, ¿no? Pequeña subida. Pequeña o tal, pero habría que subirlo, ¿no? Pero es que no solamente no se mantenga, sino que nos va a bajar y nos va a bajar más de un 20%. Hemos calculado para la provincia de Almería, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando, que suena mal la palabra, pero hay que seguir peleándose, pues precisamente para que el comisario de Agricultura, el comisario de Hacienda, ¿no? Porque nosotros manteníamos una reunión con el comisario de Agricultura y nos decía, claro, no solo depende de mí, depende de Hacienda. Vale, perfecto. Pero Hacienda sigue siendo lo tuyo. O sea, no. Estamos hablando con el mismo partido, ¿no? Con los mismos comisarios. Entonces yo creo que hay que ser, consecuente con el tema, defenderlo pues con las votaciones y cómo hay que hacerlo a la hora de votar un presupuesto. Y con tu experiencia, que es mucho y mucha la que lleva al frente y llevando a Saja, ¿crees que se puede conseguir algo de esta nueva PAC o finalmente va a haber una reducción sí o sí? Con tu experiencia, con lo que has vivido. A ver, mira, yo voy a poner el ejemplo que siempre me dan mucha envidia de la envidia, o sea, no de envidia de la buena, sino envidia de la envidia. Ya no es sana, sino envidia de la buena. Envidia de buena. Yo voy a poner el ejemplo de Francia, porque a mí siempre me han parecido que el sector agro de Francia, en cierta manera, ha conseguido mucho gracias a la insistencia de sus agricultores y de sus ganaderos, ¿no? El otro día había una noticia, ¿no?, que nos sorprendía, porque resulta que han autorizado un fitosanitario que según los agricultores lo necesitaban, hablamos de remolacha, creo que era, un fitosanitario, ¿qué tal? Y según la opinión pública, no lo sé porque no tengo conocimiento, pero digo según las noticias que aparecían, pues resulta que era nocivo para la salud y que tenían que quitarlo. O sea, se lo dan a los agricultores y la opinión pública opina lo contrario. En un fin de semana... En un fin de semana han conseguido más de 1 millón de firmas. Entonces, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque ¿se pueden conseguir las cosas? Claro que se pueden conseguir las cosas, pero hay que trabajarlas. Que nosotros estuvimos el día 16 en Bruselas, pero es que no puede ser que estemos un día o que seamos 1.000 o 2.000, tenemos que ser todos. Entonces, si hay presión, claro que se pueden conseguir las cosas, pero hay que hacer la presión. No vale solamente un representante, ni con el discurso, ni un representante como puedo ser yo, como puede ser el presidente nacional Pedro Barato, que esté allí, o mis técnicos que están haciendo un trabajo en Bruselas, creo que excepcional. Se trabaja y se hace a nivel legislativo, a nivel de europarlamentario, se trabaja todo lo que se puede, pero a veces hay que echar el resto. Y muchas veces pasa, porque cuando lo vemos a toro pasado, dicen, pero esto no puede ser. Bueno, yo ya cuando tal, esa tranquilidad que tenemos, por llamarle de alguna forma, esa tranquilidad... Pasividad, más bien. Tenemos que dejarla aparcada y realmente tenemos que luchar por lo nuestro. Y lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer el vecino, lo tiene que hacer otro vecino, lo tiene que hacer otro vecino. Pero es más, voy más allá. Es que no solamente tienen que ser los agricultores, porque no olvidemos que si un agricultor no produce, ¿no? El lema que era, si el campo no produce, la ciudad no come. Entonces creo que nos la jugamos todos. Y que si ahora con el presupuesto de la PAC que tenemos, 1 kilo de tomates vale, por poner un ejemplo, a un consumidor que lo está comprando, que ya nos quejamos, o 1 litro de aceite, cuando se puso 10 euros el litro de aceite, si le quitamos esa ayuda de la PAC, el agricultor que se quede con el olivo, el agricultor que se quede con el tomate, ¿a cómo tiene que venderlo para que realmente le sea rentable? O sea, que es que no son ayudas para que los agricultores se estén poniendo ricos, son ayudas para que tú, el otro y todos los consumidores que haya puedan tener alimentos a un precio digno para que todo el mundo pueda comprarlo. Y aún así, a veces es imposible poder hacerlo. Entonces, si queremos un precio lógico de los productos alimentarios, tenemos que tener una rentabilidad lógica en la agricultura y unas ayudas para una agricultura deficitaria. Y hay que dejar claro que cuando vino una pandemia, los que estaban al pie del cañón y los que nos alimentaron fueron los agricultores. Claro, pero es que si no, a ver, que los huevos no salen del frigorífico. Sí. ¿Vale?
Entonces, hay que cuidar la gallina, tienen que cumplir una serie de requisitos, y entonces el huevo hay que cogerlo, hay que llevarlo al supermercado y hay que venderlo al consumidor. ¿Qué pasa? Que si a mí un huevo producirlo me cuesta 2 euros, voy a poner un ejemplo. Sí, un ejemplo. Yo tendré que tener 2 euros más 20 céntimos. 2,20 para mí, para poder tener un margen, para poder seguir produciendo. Pero luego tenemos el transportista, el del supermercado y posiblemente el consumidor lo compre a 4. Pero si a mí en lugar de 2 euros me está costando producirlo 3, tú no lo vas a pagar a 4, lo vas a pagar a 6. Entonces vamos a tener un problema. Por eso digo que es que hay que ser conscientes de que cuando reclamamos cosas para el campo y para la agricultura y la ganadería, no solo se está reclamando para que un agricultor pueda subsistir y pueda seguir con su negocio. Totalmente. Se está reclamando para que yo pueda seguir con el negocio y tú puedas seguir comiendo. Es que yo creo que muchas veces no hay conciencia de lo que realmente supone un sector como el sector agro. Pero no hay conciencia ni a nivel de consumidor ni posiblemente a nivel político de lo que nos estamos jugando. Entonces, siempre son los mismos, ahora vienen tal, otra vez, otra vuelta, estos quieren ganar dinero, esto tal, esto no sé qué, ¿no? Como cuando vemos este año la pizarra. ¡Oye, qué de dinero que habéis ganado este año! Claro. Cuando un agricultor pierde dinero, se va al banco, llora un poquito, con suerte le da un crédito campaña para seguir la siguiente campaña. Pero tú te has comido el tomate que te has tal, ¿vale? Cuando un agricultor tiene un margen, lo que hace es invertir el año que viene. Claro. Porque además, es que en Almería está más que demostrado, es que se invierte y se puede seguir con la producción y puede mantener el que un tomate en lugar de pagárselo a 2 euros se lo paguen a 1,80. Pero si no gana dinero y no tiene dinero, olvídate. Así que si queremos seguir comiendo de una manera razonable y luego hay que pensar también una cosa. Si nos damos una vuelta por Europa, nos damos cuenta que en la inmensa mayoría de los países de Europa, las piezas, la verdura y la fruta se compran por pieza. Aquí en España todavía la compramos por kilo. Efectivamente. Allí se llevan 2 tomates, una berenjena y un pimiento. Por pieza, pero es por el precio que tiene. Entonces, no todo el mundo se puede permitir el tener la verdura. Pero me da igual la verdura que la carne, que los huevos, que fíjate lo que pasó también este año con los huevos. Al final, todo va subiendo. Y hay que pensar que tenemos que tener un sector agro lo suficientemente potente, primero, como para no depender de nadie, primera parte, y segundo, pues para que todo el mundo tenga acceso a los alimentos. Entonces, cuando yo me voy a manifestarme en Bruselas, debería de ir yo y todo el mundo, claro. Y fíjate, si me apuras todavía más, en Almería más todavía, porque no solamente depende de comer, sino que es que la economía de la provincia depende de los agricultores y de los ganaderos. Claro, por eso digo, entonces todavía sería más. En resumen, con mi experiencia, si nos movemos, podemos conseguirlo, como todo. Le digo, Francia ha conseguido en un fin de semana un millón de firmas. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba tal. O sea que si se mueve, lo hace y somos conscientes de lo que nos estamos jugando, pues evidentemente, claro que se puede conseguir, como todo. Si no, el recorte será del 20%, tendremos menos dinero, habrá menos inversiones y habrá agricultura que dependen de esas ayudas que no podrán seguir. No te estoy hablando de horticultura porque son ayuda a la inversión, pero sí que te estoy hablando de ganadería. Y la ganadería extensiva en la comarca de los Vélez, el cordero segureño, por ejemplo, se está perdiendo. Está desapareciendo. No nos damos cuenta, hasta que no haya pero cuando venimos a darnos cuenta, pues ya no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente. A lo mejor es que yo estoy muy sensibilizada con el tema. Pero porque acabas de llegar de Bruselas y sabes de qué es la historia. Hay que ser consciente del tema. Entonces, si se presiona tal, pero si no hay cuestión que le fastidie más a un dirigente político que el que se le haga en un momento determinado que no se esté de acuerdo con lo que está diciendo. A ellos les gusta, prefieren que todo el mundo esté de acuerdo y que no haya una manifestación o no haya nada en contra. Pero es que no es el caso. ¿Por qué? Pues porque yo el resto de sectores no lo sé, imagino que estarán igual que nosotros, pero es que yo digo, es que la guerra de Ucrania, si ya lo estábamos pagando con el cereal... Con el cereal, pues ahora va a ser con todos los productos. Ahora va a ser absolutamente con todos los productos. Pero es que los cerealistas este año, que hay una cosecha fantástica de cereal, tienen un problema. Es que el precio está a precios inferiores a hace 30 años. Entonces, claro... ¿Qué hace? ¿Me lo como? Mañana Granada, por ejemplo, se va a manifestar pues precisamente por el precio del cereal, porque no le llega. Si no me llega el precio del cereal y no me llega la ayuda para poder subsistir... A ver cómo lo hago. Dori Blanque, presidenta de Asaja Almería, un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienen las puertas abiertas de esta casa en cuanto tu agenda te lo permita. Ahora descansamos el mes de agosto, pero en septiembre retomamos esas ideas que has puesto encima de la mesa, que el Juntos Podemos del 2005 que tanto funcionó tan bien, mira qué bien nos salió los Juegos del Mediterráneo. Si fuera juntos todos para realizar cosas como el tema de la agricultura, a lo mejor nos haría un poquito más. Lo haría un poquito mejor.
Muchísimas gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que os queda desearles que pasen una feliz noche.